Hace tiempos ancestrales, cuando la historia se contaba por acá, hace miles de años, hace más de 3000 o 1500 años, cuando estaba la cultura lambayeque, la cultura mochica, la cultura chimú, últimamente los incas. Mira, estoy acá justamente en las pirámides de Tucumán. Y aquí justamente surge una leyenda impresionante. Antes los señoríos, los reinos tenían, por ejemplo, como el señor de Zipán, tenían chamanes, tenían pitonisas, tenían sacerdotes, para adivinar qué, el agua, el sol, para adivinar qué, las buenas cosechas, y también decidían en la muerte o en la vida de sus súbditos. Es así que surge una leyenda impresionante, la leyenda de el mítico, el chamán, el hombre de acá, de este valle de Tucumán, Santos Vera Sandoval. Sucedían, así que viajero, yo te invito a que te quedes en este video de principio al final, para que tú aprendas esta leyenda mística, misteriosa, histórica, acá en Lambayeque, en Tucumán. Mira, estoy justamente en las pirámides, en el complejo, pegadito, cerquita donde ha nacido Santos Vera. Así que viajero, la leyenda comienza por los años de 1900, sucedía por los años de 1900, y entonces había un chamán afamado por acá, de mucha fama, que curaba las enfermedades, de verdad muy conocido en este valle y también en todo el Perú. Le llamaban Don Pero Vera. Muchos le decían el abuelo Vera, de verdad un famosito, muy pero muy conocido, de verdad que se dedicaba al chamanismo, al misterio, a la leyenda y todo eso. Pero ¿saben qué? Tenía poderes mágicos, sobrenaturales, pero tenía algo místico que había encontrado aquí en estas pirámides, un báculo que tenía más o menos más de 1500 años, que le pertenecía a un chamán de algún señorío, de un señor, obviamente, que adivinaba los destinos de estas culturas. Pero Vera de verdad era muy conocido y era un brujo, un chamán que recorría todo el Perú y parte también de Latinoamérica. Pero la leyenda comienza, surge así una leyenda, que este hombre tenía varios hijos, y entre ellos tenía un hijo que se llamaba Santos Vera Sandoval. Ahí comienza la leyenda. Este hijo nace el 1 de noviembre de 1933. Cuenta la leyenda que este muchacho Santos Vera, este niño, ya a los 7, 8 años, dice que se iba con su padre, con Pero Vera, a ver las mesadas, el chamanismo, a ver todo lo que concernía ya en el misticismo. Es así ya cuando era un poco ya, comenzó a hacerse joven y a seguir los rastros de su padre, el trabajo de su padre, el misticismo de su padre. Su padre envejeció, obviamente don Pero Vera envejeció y murió. Pero obviamente el joven Santos Vera Sandoval heredó ese báculo misterioso. De ahí comienza la leyenda, dice que Santos Vera ocupaba todo este valle, curaba enfermos, sanaba enfermos, hacía cosas místicas que otros no podían hacer. Y venía gente de diferentes partes del Perú y parte de Latinoamérica, recorría por todos los lugares. Pero había algo, no era el único chamán, habían más chamanes, habían chamanes de Salas, habían de Motupe, de Olmos, habían de Penachí, habían chamanes de Huancabamba, y de verdad que le daban la contra, querían, como dicen, tumbarlo, hacerle daño, pero no podían, porque Santos Vera tenía los poderes míticos, los poderes mágicos del báculo que había heredado de su padre Pedro Vera, de que tenía más de 1500 años. Pero los brujos hechiceros que estaban por ahí, contrarios a él, decían, Santos Vera es un brujo poseído por el diablo, por eso tiene poderes mágicos incontenibles que nadie lo puede hacer, es poseído por el diablo. En verdad los años pasaron, el poder y la magia sobrenatural que tenía este hombre con la pócima del San Pero, por acá cerquita de estas pirámides, comenzó a envejecer. Y ya cuando tenía más o menos 50 años, le cogió una enfermedad que se llamaba diabetes. Y en el año justamente de 1993, a los 60 años, murió Santos Vera. Tenía 13 hijos
y entre ellos deja un heredero que también le sigue el camino. De verdad que la leyenda se hizo tan grande de este hombre en el Valle Norteño. Dice que faltando pocos días para morir, o un día antes para morir, dice que la noche se puso tétrica, triste, melancólica, toda. Dice que a las 3 de la mañana, dice que murió. ¿Y saben qué? Los brujos contrarios a él decían que era el diablo, el demonio había venido y se lo había llevado en cuerpo y alma. En verdad, lo hacían más misterioso, lo hacían más místico, lo hacían más legendario a Santos Vera, pero en verdad lo enterraron en el cementerio de Tucumán. Pero hay algún dato relevante que sigue la maldición. Acá comienza la maldición del cráneo. Dice que el 2004, como los cráneos de los famosos brujos, según la historia, dice que llevan los poderes mágicos en el cerebro, como si fuesen el faraón Tutankamón ahí en Egipto, que llevan los poderes mágicos en el cerebro, y los brujos hechiceros, para tener más poderes como él, estaban viendo cómo saquearlo. Y sucedió algo, la profanación, el 2004, dice, mientras Tucumán tenía una fiesta grande, vino un chamán y se robó el cráneo. Así, rompió la tumba, se llevó el cráneo y se lo llevó. Pero los hijos comentaban que en sueños se le revelaba a su padre, que en poco tiempo van a recuperar el cráneo. Es así comienza la maldición. Y el 2009 se sabía que el brujo, quien había robado el cráneo, se había hecho borracho, había enloquecido y había muerto. Y el 2009 nuevamente lo recuperaron al cráneo, lo trajeron, lo pusieron en la tumba, y obviamente la leyenda, el misterio de Santos Vera ocupó todo este Valle del Norte. Inclusive hay canciones y en homenaje se le ha hecho un museo. Aquí cerquita, nomás las pirámides de Tucumán, hay un museo. Y el legado legendario del misticismo con el báculo lo sigue un hijo que tiene él. Así que, viajero, esta es la leyenda mística de Santos Vera, impresionante de Tucumán. Esto queda en Lambayeque, Perú. Muy bonito, muy espectacular. Antes de eso, suscríbete al canal de YouTube como Clay Alcor Viajero. Estas son todas las pirámides de Tucumán, donde se encontró el báculo del abuelo de Pero Vera, heredado a todas sus generaciones místicas. Servido, viajero.